Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos siguen en este evento. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Vamos a continuar con estas jornadas conmemorativas Salvador Allende, porque estamos en este mes que se cumplieron 50 años del golpe de Estado y hemos preparado 3 jornadas a partir de la apreciación de 3 diferentes filmes. De lo que se trata con estas jornadas es de realizar una dinámica de observación individual de estas películas. Y luego en este espacio tenemos invitado de lujo para abordar determinados temas que hemos seleccionado y que nos parece que las películas nos dan material privilegiado para entrar en este análisis de un golpe de Estado que ha significado y que ha marcado la experiencia latinoamericana, no solo hace 50 años, incluso antes, y que además aún ahora vemos que es fundamental tenerlo presente. Bueno, el día de hoy está dedicada al tema Allende y el golpe de Estado, ecos de ayer y hoy en Chile, y para tal efecto hicimos una convocatoria para ver la película documental Escapes de Gas de Bruno Salas, que fue realizada en 2013. Y para comentar sobre esta película tenemos a 2 invitados de lujo. Primero tenemos al doctor Jaime Tamayo, que me voy a permitir, bueno, tenemos al doctor Jaime Tamayo y a la maestra Daniela Íñiguez, que está estudiando el doctorado en ciencia política. Voy a permitirle leerles unos breves datos biográficos del doctor Tamayo y a continuación le cederemos la palabra. Él dispondrá de entre 25 y 30 minutos para compartirnos su análisis, sus comentarios, y posteriormente le daremos el uso de la palabra a Daniela, quien también contará con 25 o 30 minutos, y al final leeremos sus comentarios, sus aportaciones que muy amablemente nos harán a través del Facebook Live del oficial Difunde Push, y le daremos lectura a esas preguntas, sus comentarios, aportaciones, y los discutiremos aquí en colectivo. Bueno, el doctor Jaime Tamayo Rodríguez es profesor investigador titular C del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Él es el jefe del departamento. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es investigador nacional nivel 2. Ha impartido clases de licenciatura en las facultades de Economía, de Filosofía y Letras, de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno, así como en los departamentos de Sociología, Historia, Estudios Políticos y actualmente en el Departamento de Estudios Internacionales. Él es profesor en el doctorado de Ciencias Sociales y de Ciencia Política en esta misma institución. Es autor y coordinador de 32 libros y varias decenas de capítulos y artículos en revistas especializadas sobre temas de política internacional, Estado, sistema político y movimientos sociales. Él es cofundador y actualmente codirector de la revista Espiral Estudios de Estado y Sociedad. Doctor, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Celia. Bueno, yo primero quisiera resaltar una cuestión sobre la importancia de la película documental. Efectivamente, prácticamente es un documental muy bien hecho, pero que me parece que efectivamente refleja mucho de lo que significó el gobierno de la Unidad Popular, gobierno encabezado por Salvador Allende, y en buena medida también lo que significó el golpe de Estado, y al final de cuentas podríamos decir cómo ha reflejado también la apertura de esas alamedas que profetizó Salvador Allende que se volverían a abrir. ¿Y por qué digo esto? Porque la película gira en torno a la construcción de un edificio
su posterior desmantelamiento, incendio, destrucción, etcétera, pues todo el mundo ya la vio, pero se trata de una película que aborda un momento que va a ser muy importante no solo para Chile, sino para el mundo. Quizás es un contexto que no quedó plasmado en la película, pero que yo voy a abordar enseguida, y que por otro lado nos va a mostrar el entusiasmo, el compromiso, la participación, por un lado, de la clase obrera chilena, que en condiciones aparentemente imposibles construye en tiempo récord un edificio que no se podía pensar que pudiera salir en ese tiempo. ¿Y por qué se pensaba que no pudiera salir? Bueno, pues porque lo habían dicho los expertos, los colegios de ingenieros y de arquitectos, y finalmente se hace en ese tiempo, pero no solo se hace en ese tiempo, se pudo haber construido, a ver, perdón, voy a hacer una breve pausa porque tengo a mis loberos aquí dando lata. Y entonces decía, no es solo el asunto de construir un edificio, porque se pudo construir como lo construyeron en su momento los grandes edificios. No hablo de los edificios que se construyeron como palacios para la clase obrera en la Unión Soviética, sino posteriormente esos edificios que se construyeron de manera muy pragmática, muy eficiente y muy funcional en el periodo de Stalin después de la Segunda Guerra, o la Gran Guerra Patria, como se le conoce ya, y sobre todo en el periodo de Khrushchev, o Khrushchev, que las famosas Khrushchevkas, ¿no? Por ejemplo, de los departamentos, etcétera, no. No fue un edificio simplemente un mazacote que cumplía las funciones para que se reunieran, ahorita digo quiénes se van a reunir, personajes y bueno, que se discutieran en ese espacio esas cuestiones, sino, de las que voy a hablar enseguida, sino que se convierte también en una obra de arte. En una obra de arte, por lo menos en dos sentidos. Una obra de arte, de tres sentidos. Una obra de arte arquitectónica, con la participación colectiva y la dirección, digámoslo así, o la convocatoria y la dirección, la conducción del gobierno de la Unidad Popular a través de sus instituciones correspondientes, que hacen una verdadera obra que refleja el momento que se está viviendo. Es decir, como por ahí se dice, la Unidad Popular era un sueño, el arte es un sueño. Bueno, y en ese sentido, para los militares, pues el arte es peligroso porque es un sueño y entonces habría que destruirlo. Y bueno, ya vimos en la película cómo lo intentaron. Pero no es solamente una obra de arte en términos arquitectónicos. Hay una colaboración colectiva, casi podríamos decir gratuita, o al estilo de la Comuna de París, que es el modelo original para el socialismo y la construcción del comunismo que retoma Lenin, donde los trabajadores intelectuales o profesionales, etcétera, todos tendrán un sueldo decente y austero. Y en este caso no importa si es un gran artista o si es un artista que está empezando, todos reciben un sueldo equivalente al de un técnico que van a participar y van a aportar lo mejor de su creatividad. Y entonces ahí va a estar la creatividad, por lo menos, por eso decía que son tres en dos aspectos. Tenemos la creatividad de los escultores, aparte de los arquitectos, pues, que habíamos mencionado ya, pero también de pintores. Entonces, este edificio
que se hace para la tercera reunión de la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas, o UNCTAD, como se abrevia, utilizando las letras iniciales en inglés de lo que significa esta conferencia, que es la tercera, se realiza en un tiempo, decíamos, extraordinariamente breve, increíblemente breve al decir de los especialistas, con una obra arquitectónica extraordinaria, con grandes aportaciones en la escultura y en la pintura, para crear el espacio que se convirtió en un espacio emblemático del tercer mundo, no solo de Chile. Por supuesto, Salvador Allende pensaba, y lo dijo, que ahí se iba a expresar de alguna manera esta convicción y este compromiso de los obreros y de los técnicos y los artistas y los profesionales chilenos comprometidos para el mundo. Pero también de ahí salió una iniciativa que hoy cobra mucha vigencia. En la tercera UNCTAD se planteó la iniciativa de intervenir globalmente, ahora diríamos desde el sur global, pero con el apoyo de todos los países socialistas en ese momento, y digo todos porque esto incluye a las dos vertientes que se presentaban, por un lado la soviética y los estados prosoviéticos, y por otro lado los chinos, albaneses, etcétera, e incluso, por supuesto, con una gran participación del socialismo un poco más independiente a estas divisiones, como sería, por ejemplo, el yugoslavo, etcétera. Bueno, pero además con la participación de algunos países capitalistas que reconocían la necesidad de un nuevo orden internacional, que nada tiene que ver con lo que se ha venido hablando de un nuevo orden internacional, de conspiracionista y todas estas tonterías, que lo que buscan precisamente es descalificar lo que se presentó entonces y que todavía sigue teniendo vigencia. Un nuevo orden económico internacional, y hay que decirlo, quien encabezó esto, bueno, en buena medida era Salvador Allende, pero directamente Luis Echeverría, presidente de México. Más allá de lo que podamos decir de Echeverría en otros sentidos, Echeverría en esta cuestión jugó un papel fundamental y obtuvo el apoyo de países que incluso representaban a los países más desarrollados. Claro, esto llevó a que en este nuevo orden que buscaba proteger legalmente los derechos todavía no reconocidos de los países en desarrollo, sometidos a la explotación de los imperios o del imperialismo, y bueno, podemos decir claramente el imperialismo norteamericano, pero también del inglés, del francés, etcétera, pues que eran los que explotaban los bienes de los países en vías de desarrollo, es decir, los recursos naturales. Esta va a llevar un trabajo de aproximadamente 2 años para dar como resultado una carta conocida como Carta de los Deberes, de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, que sigue vigente y que hoy, en estos días, es muy coincidente, prácticamente se empalma con lo que está planteando el grupo de los 77 más China, que bueno, ya son más de 100 de cualquier manera, ¿verdad? Porque es más China y otro montón más, ya no son 77, y que en ese momento el grupo de los 77 jugó un papel muy importante, por cierto, para sacar adelante la carta. Pero como dije, tuvo el apoyo incluso de países como Suecia, y solamente tuvo en contra 6 votos, algo así como el G7, ¿sí? Menos uno de ellos que se fue a la abstención, porque hubo 10 abstenciones. Las Naciones Unidas lo aprobaron y reconocieron esta carta que establecía una serie de cuestiones que hoy son fundamentales. Que las relaciones económicas deben estar fundadas en la paz, no en la intervención, no en la guerra. Y decía que específicamente las relaciones económicas fundadas en la paz, en la no intervención, en la cooperación y la libre
libre autodeterminación de los pueblos. Proponía además, fíjense, reparar las injusticias existentes por imperio de la fuerza, es decir, lo que había hecho el imperialismo y el colonialismo, que priven a la nación o a las naciones de los medios naturales necesarios para su desarrollo natural. Es decir, habría que haber indemnizado, como hoy se reclama por muchos países que surgen a partir de la esclavitud. Lo vemos sobre todo un reclamo que hacen, por supuesto, países africanos que fueron terriblemente dañados en ese sentido, pero también algunos países del Caribe. Bueno, este tipo de cuestiones, hoy decía, cobran mucha actualidad. Surgen ahí en esa reunión de la UNTAD. Entonces, esto va a trascender, va a ir más allá de Chile, va a ser mucho más que una reunión de Naciones Unidas, de esas que pasan a la historia como un número más, la 34, la 35, la 56, la no sé qué. No, aquí se sentaron las bases de un nuevo orden económico internacional que alguna vez tendrá que llegar. Y en ese sentido generó un gran movimiento en el mundo en apoyo a esta carta. Ahora, dicho esto, por eso la relevancia de lo que proponía Salvador Allende, sacar una obra de esta naturaleza en este tiempo récord, y además no una obra cualquiera, sino una obra de una gran trascendencia que expresara ese compromiso, esa vitalidad, esa efervescencia, esa pasión que vivía el pueblo chileno en el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, esto se ve reflejado, pues, en todas estas situaciones que se viven de la participación de los artistas, que es lo que nos va mostrando mucho la película, todo este asunto que vemos también del compromiso y que inicia, de hecho, la película por ese lado, de los obreros que dicen, sí lo sacamos y lo sacamos en el tiempo, ¿no? Y de los técnicos, de los profesionistas, una cuestión que en un principio puede parecer, digamos, a lo mejor empieza la película pues, un poco lenta, pero de repente nos damos cuenta que eso está que es muy importante y que está todo ligado al conjunto de la obra. Y bueno, a mí por lo menos me genera mucha emoción, ¿no? El estar viendo y viviendo a través de esas personas que lo vivieron, viviendo ese proceso tan interesante de la construcción de este edificio. Entonces, es muy interesante también tomar en cuenta que este edificio, después, que es producto precisamente de esta visión de trabajo colectivo y todo, después de que termina la UNTAD, se le entrega al pueblo, por decir así, se forma un casino popular que además es de gente comprometida, que apoya directamente a la Unidad Popular y que salen a la calle cuando escuchan a los cacerolistas, a todos estos sectores fascistoides o fascistas directamente que protestan contra el gobierno de Allende y que están creando las condiciones financiados por los gringos, y eso está demostradísimo, para generar el golpe de Estado. Bueno, que salen a romper y a parar esas protestas de la derecha y la ultraderecha, ¿no? En defensa de la Unidad Popular. También, como se señala en el documental, pues por esa razón van a ser víctimas, y aquellos que se encontraban en un casino popular de diversión, de esparcimiento para el pueblo, terminan, los que son los que se encuentran entonces ahí, en el estadio, que es el espacio que utilizan los militares para llevar a la gente, torturarla, asesinarla, como lo hicieron con Víctor Jara y con muchos más, y después irlos clasificando a los que sobreviven o a los que dejan vivos para ver a dónde los envían, para tenerlos pues en cárceles, algunas realmente, verdaderamente jaulas, etcétera. Bueno, esa es un tema de otra naturaleza, pero lo interesante es ver cómo pasa, y ahí por eso digo que es tan representativo este edificio, de ser el espacio en el que se crea toda una concepción de una nueva relación entre los estados en función de una nueva economía, a ser
un espacio de esparcimiento para los trabajadores, luego hacer un lugar oscuro, triste y en manos del ejército, que desmantela todas las obras de arte, porque el arte, como se señala ahí, pues es sueño, y los sueños son peligrosos. Y además, por otra razón, los militares en general, no todos, pero una parte importante que tienen esta visión autoritaria, y sobre todo el fascismo, que se impone con tanta fuerza en este Chile de Pinochet, pues el fascismo es particularmente enemigo de la cultura. Recordemos lo que pasó en la Alemania nazi y en la España franquista, donde incluso aquel famoso grito del general de las legiones, ¿no? Que decía, viva la muerte, muera la cultura, mueran los intelectuales, ¿no? O sea, eso refleja ese pensamiento en la destrucción de la fiesta cultural que significaba este edificio, ¿sí? Y convertirlo en un espacio lúgubre, feo, horrible, militarizado. Y luego viene la derrota, no es entre comillas, pero la derrota, digamos, a medias. Fue a medias porque el pueblo no lo echó para afuera, pero electoralmente fue derrotado el pinochetismo, que de todas maneras se queda con un pie adentro en una constitución impuesta por ellos, que les garantiza continuidad. Yo por eso digo, bueno, se acaba el gobierno de la Junta Militar, pero queda en una democracia castrada y castrante, perdón, y castrense. Los militares tienen la tercera parte de los senadores de manera constitucional y sin votar, sin ser votados. Eso después fue modificado, pero el propio Pinochet formaba parte y tenían fuero, etcétera, etcétera. Bueno, esto también va a expresarse en el incendio que vive el edificio. Un incendio que al parecer, por lo menos se insinúa que fue intencional. Y esto es precisamente porque ese sueño no puede regresar para los militares. Ese sueño no puede expresarse ahí en ese edificio como la apertura de las alamedas que decía Salvador Allende. Entonces hay que destruirlo. Y entonces por eso este periódico, que también será revisado luego en otra película de la derecha, el Mercurio, pide la destrucción, definitivamente la demolición. Ya se quemó, ya lo quemamos, no se cayó, vamos terminando de destruirlo, ¿no? Dice el Mercurio. Y ya en estos gobiernos pues que siguen de transición, porque hasta la fecha no han podido cambiar la constitución pinochetista, a pesar de que se ha reformado mucho. Bueno, está ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y tiene la ocurrencia de querer vender el edificio. Ella tiene muchos, digamos, logros importantes que por algo se le dio el reconocimiento del honoris causa en la universidad, pero ese es un punto negro, ¿no? Y no es cualquier prieto en el arroz. ¿Y qué provoca? Provoca una reacción muy fuerte de artistas, incluso algunos amenazando que cuando saliera la convocatoria para la venta se iban a encadenar en las puertas, ¿no? Y se detiene la venta y se reinicia después la remodelación, la reconstrucción de ese edificio. Y no solo eso, pasa a ser un edificio con vida artística, cultural, incluso musical. Es decir, las grandes alamedas en cierto sentido se están abriendo y Salvador Allende otra vez está presente ahí, en ese edificio tan simbólico. Entonces, este documental, como dije, me parece un documental que nos ayuda a entender mucho el paso del triunfo del pueblo
el compromiso del pueblo, incluidos artistas, obreros, etcétera, el sueño de la unidad popular, o sea, el sueño del pueblo a través de la unidad popular, y particularmente expresado en la presidencia de Salvador Allende, el golpe de Estado, la violencia, la represión, la oscuridad que significa ese personaje tan detestable que hasta de verlo causa vómito, que es Pinochet, ¿no? Pero luego, como ave fénix, efectivamente, resurge. Y resurge, pues como lo que de alguna manera era, ¿no? Como un espacio público de recreación, de cultura, de arte. Entonces, por eso, pues, me parece que a mí, como digo, me gustó y me conmovió mucho la película. Y en ese sentido, a veces es difícil que un documental, es decir, los documentales nos muestran realidades muy directas, pero a veces son demasiado subjetivos y se pierden en los personajes. Creo que aquí, este es un documental que nos muestra de manera objetiva lo que vivió Chile y lo que vivió el pueblo chileno en este proceso largo que va desde el triunfo de Allende hasta últimos momentos, digamos, que ha habido de tratar ya de desmantelar lo que queda aún de el pinochetismo, ¿no? Y la recuperación de alguna manera de la figura de Salvador Allende, del programa de la Unidad Popular, y como digo, sin que se lo propongan tampoco a nivel internacional, precisamente el Grupo de los 77 está recuperando las banderas de lo que salió inicialmente de ahí y que se tradujo en esta carta que sigue estando vigente, y que cada vez cobra más importancia en ese sentido. Bueno, pues yo aquí me detengo. Muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Sin duda sus comentarios abrirán el debate en diferentes puntos. Yo rescato esta idea de cómo un orden social se plasma, se concreta en un edificio y todas las manos y las voluntades y las creatividades que se vieron involucradas en la construcción, además, como bien lo apunta, en un tiempo récord de este edificio. Y sin duda el documental nos muestra cómo hay una complicidad entre no solo la arquitectura, sino el arte, ¿no? Se trataba de que las cosas funcionaran, pero que además fueran artísticas, y artísticas no solo de los artistas, vamos a decir, consagrados, sino también artesanos, lo construyeron obreros, sí, pero también mujeres artesanas que tejieron, pintores, escultores, y creo que eso efectivamente mueve un montón de emociones. Y también tiene la gran ventaja el documental de que cuando nos habla de la dictadura lo hace otra vez a través del arte, de imágenes del arte. Entonces eso me pareció bastante incluso poético. Pero bueno, a continuación vamos a escuchar a Daniela Íñiguez, que ella nos va a compartir también su opinión y su análisis. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es maestra en Ciencia Política. Ella es actualmente estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, por muy poco tiempo, ya por ahí me dijeron que prontamente va a ser doctora. Ella realizó una estancia académica en la Escuela Superior de Economía en Moscú, y sus intereses de investigación se enfocan justamente en proyectos sobre el espacio postsoviético y golpes de Estado. Entonces, tenemos mucho interés en escuchar la participación de Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí porque siempre había sido para mí un sueño poder hacer una especie de homenaje a Allende, de algún tipo de, como sea, como estudiosa latinoamericana, pienso que es un deber de todos hablar y estudiar y seguir con las ideas de Allende a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, con Escapes de Gas me fui a lo que dijo el director Bruno Salas, de que cómo es que surgió esta idea de hacer este documental, ¿no? Él dice que se basa
en tesis que él ya había desarrollado sobre el movimiento artístico del edificio y sobre una obra de arte en particular, que son estos los ductos, como los tubos que vemos, que fueron muy emblemáticos porque cuando se estaba haciendo la UNTAD, habían sido pintados de color rojo y cuando llegó la dictadura hasta fueron pintados de verde. O sea, toda la cuestión de resignificación, ¿no? De cuando estuvimos Allende a cuando ya llegó la dictadura, ¿no? Estos, pues, fueron para evacuar los gases del comedor popular. Por eso dice que se llama escapes de gas, porque se enfocó principalmente en esta obra, pues, como dijo el doctor Tamayo, todo estuvo compuesto de obras de arte, ¿no? Y bueno, con esto ya, con el material de archivo fílmico que se vino obteniendo para este tipo de trabajo más enfocado a lo artístico, vino la idea de la película, ¿no? Y esto se hizo para abarcar el tejido social y cultural al que aspiraba el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Y se materializó en este edificio, en el de la UNTAD, que ya después se traspasó al Ministerio de Educación, como decía el doctor Tamayo, como decimos, un casino popular de uso público al que todos podían ingresar, y cuando fue el golpe quedó tan dañado el Palacio de la Moneda, quedó tan dañada la moneda que tuvieron que cambiar la sede. Por eso aquí ya se convirtió en el edificio Diego Portales, o sea, hasta cambiaron el nombre para crear, ¿cómo puede ser que algo que Allende creó, un edificio tan especial para Allende y tan especial para el pueblo, y pasó a ser resignificado tanto artística como en su significado y políticamente en la dictadura, ¿no? Como digo, no solo la cuestión de cambiar el nombre, sino artísticamente y políticamente cómo se reconfiguró el significado, ¿no? Algo que rescatar de la cuestión de cuando Allende llegó al poder es que él pensaba que el resultado lógico de la democracia era llegar al socialismo. Este modelo nuevo de transición hacia el socialismo, por supuesto que asustaba a Occidente, ¿no? Al imperialismo americano. Y aquí quisiera hacer contraste con esto, con el hecho de que dicen en una frase, es que como ya me aventé todas las películas y aparte vi otra que también se llamaba Salvador Allende, no recuerdo concretamente de dónde lo tomé, pero en uno decía que las grandes revoluciones son culturales, no militares, hablando sobre todo el trabajo que pusieron artistas, arquitectos, obreros para este trabajo, pero ahí también me puso a reflexionar sobre ese sí, las grandes revoluciones son culturales, no militares, y ahí me hizo pensar, el neoliberalismo también es una revolución cultural, y ese es un problema que tenemos que contemplar. Por ejemplo, algunos autores plantean que el golpe de Estado contra Salvador Allende queda como uno de los más claros ejemplos del uso de la fuerza y de la represión para imponer un sistema de libre mercado a favor de las élites económicas. El neoliberalismo no solo se trata del sistema capitalista, se trata de una cultura que se impone a través, el neoliberalismo sí, no son solo cuestiones económicas, también es culturalmente, y una de las formas en que se puede abordar esta situación de la cultura es a través de la educación. Bueno, las dos grandes, educación y medios de comunicación, ¿no? Lo de los medios lo vamos a ver mañana, muy interesante, pero tomando esto de la educación. Voy a rescatar, esto es como información general, que el 3 de noviembre de 1961, Kennedy, el presidente de entonces de Estados Unidos, bueno, John Kennedy, firmó la ley de asistencia al exterior que creó a USAID como la agencia líder para todos los programas de asistencia al exterior de Estados Unidos. Y en 1955, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, Julio Chaná, suscribió un acuerdo con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es decir, USAID, para establecer un vínculo con académicos con su símil en Chicago. Esto fue de las mayores impulsoras del neoliberalismo debido a tal convenio. Entonces es que se conformó el grupo de pensamiento económico en contra de las concepciones que había predominantemente en Chile y que estas fórmulas marcaron la transformación económica realizada por la dictadura militar. De aquí es que surgieron los Chicago Boys, que son chilenos becados en la Universidad de Chicago y que ocuparon altos puestos gubernamentales entre los 70s y los 80s, ¿no? Sumado a ello es que se instalaron en espacios de
elaboración y difusión intelectual en la dirección de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile. Entre lo que crearon fue el Centro de Investigación Económica, el Centro de Estudios Socioeconómicos, la revista ¿Qué pasó? Y por supuesto, lo que se va a estudiar mañana, que se creó la página económica del Mercurio. Ya de esto, lo más trascendente que se produjo fue el ladrillo, que es el texto de política económica que establece las pautas del neoliberalismo introducido en la dictadura militar. Es decir, y retomo la idea anterior, el neoliberalismo es una guerra económica y cultural para destruir a los países. Y eso fue muy notorio con el golpe a Allende, ¿no? Encontré que la introducción del neoliberalismo en Chile surgió pues en los 70s como una respuesta, acá lo plantea, a la ineficiencia de la intervención del aparato estatal en la coordinación económica establecida bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Aquí mi hipótesis es lo que ya todos sabemos, realmente no es una hipótesis personal, sino de que se ha creado desestabilización de forma artificial a la par de apoyar y crear a grupos de oposición para promover y respaldar golpes de Estado. Para entonces, el ejército era la vía para hacerlo. Hoy son altamente criticados estos métodos y se opta por movimientos sociales golpistas. Cuando estábamos hablando de que los ecos del golpe a Salvador Allende, los ecos de ayer y hoy, entonces nos ponemos a pensar y me puse, incluso solo busqué en Google, presidentes de América Latina, ¿no? Y entonces ya vi los nombres de cada presidente y encontré que recientemente, no hablo de más de 2 años, ha habido intentos de golpes de Estado contra Bernardo Arévalo en Guatemala, que apenas llegó al poder y ya intentan destituirlo. Xiomara Castro también ha denunciado que se han hecho intentos por derrocarla en Honduras. Contra Lula, cuando tomaron los bolsonaristas la sede de los 3 poderes, ha habido movilizaciones de oposición golpistas financiadas por Estados Unidos y las oligarquías que se apoyan en Estados Unidos también, contra Luis Arce en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia, incluso el movimiento ridículo ese del Frena contra Andrés Manuel, contra Miguel Díaz-Canel hubo, recuerden, uno muy fuerte en Cuba, pero que él lo dejó seguir porque decía, bueno, tienen derecho a manifestarse, que hagan lo que sea, pero las mismas familias apagaron ese movimiento de los jóvenes que salían. Pero como digo, estos movimientos son instigados desde afuera y son incluso financian a los muchachos para irse a las calles. Y también, pues claro, el conocido contra los intentos de desestabilización contra Nicolás Maduro en Venezuela. Y los efectivos golpes como fue contra Pedro Castillo en Perú, hace muy poco, la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, a través de la famosa dictadura judicial que atañe tanto a América Latina. Y pues esto ha sido lo más reciente, que tiene un margen de tiempo muy reducido porque fue hace muy poco todo esto, mucho está llevándose en estos momentos y hace un tiempo el doctor Tamayo y yo publicamos un capítulo del libro en los gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en América Latina y en ese tiempo habíamos planteado ideas sobre los golpes suaves en América Latina y cómo, digamos que no metimos a Allende en eso porque nosotros queríamos tratar solamente los golpes suaves. Claro, sí hablamos sobre el golpe a Manuel Zelaya en el 2009, que fue una cuestión que tuvo, asuntos militares también, por supuesto, intervino el ejército, pero vemos cómo ha evolucionado la situación de Allende hasta los que les mencioné y en lo que estuvo en medio, y no voy a mencionarlos a todos, como el de Manuel Zelaya en el 2009, contra Fernando Lugo en Paraguay en el 2012, contra Dilma Rousseff en el 2016 en Brasil, y pues, como aquí trabajan mucho las dictaduras judiciales, las dictaduras parlamentarias que hay en los países, y que ahora ya se está recurriendo a calentar la calle para justificarlas y que no se vea como esta situación tan abrupta que genera los golpes de Estado militares, ¿no? Para que sean, digamos, más aceptados. A mí, sobre el edificio, hace unos meses estuve en Santiago y como solo estuve un día
prácticamente 24 horas y me fui como muy decepcionada porque no pude ingresar al Palacio de la Moneda. Parece que se ocupa hacer registro una semana o 2 semanas antes y casi unas horas antes de subirme al avión decidí caminar y me encontré con un edificio muy bonito y y decía, pues Centro Cultural Gabriela Mistral. Entonces ya, pues lo vi y mientras veía avanzar el documental, vi en lo que se transformó el edificio de Salvador Allende. Dije, no, no puede ser, estuve en ese edificio y es precioso, ni siquiera se puede describir lo bonito que es. Tiene una leyenda grabada así sobre los vidrios, ustedes lo vieron en el documental, de que tantos días de trabajo por los obreros, los trabajadores, los artistas chilenos, y que estuvieron 200, ¿cuántos fueron? 270 y tantos días, no me acuerdo concreto, 273 días creo. 275. 75, exacto. Y pues no, pues fue un honor, vi que todavía estaba ahí la situación de un, ¿cómo se dice? Un café público, que era como lo que era el Casino Popular. Entonces, no, pues sí, ni siquiera sabía lo que era, pero me pareció impresionante y me alegró mucho, aunque sea haber visitado ese lugar. Y algo que me parece muy contrastante es que sobre la misma avenida, unos minutos antes, así como unas cuadras atrás, está justo cruzando la avenida la Universidad Católica de Chile. Entonces, es así como un encontronazo de los contrastes de unas ideologías y otras, de lo que defienden los conservadores y lo que defiende de lo que defienden las izquierdas. Y pues bueno, las ideas encontradas, como de un lado se empieza a colaborar con Estados Unidos y del otro se busca la unidad de los pueblos, ¿no? Y bueno, esa sería mi intervención y será un gusto escuchar los comentarios de los demás. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Daniela, a ti por tu análisis. Yo creo que presentas también unos puntos importantes para un diálogo, por ahora entre nosotros tres, porque creo que no hay ahora aún comentarios en el Facebook, pero sí hay varias cosas que me gustaría seguir comentando y analizando, dialogando, aprovechando que los tenemos aquí en línea y que nos permitimos tener este espacio. Y la gran ventaja es que esto se va a quedar grabado, así que seguramente después alguien podrá compartirlo y verlo y generarse algún debate. Miren, a mí me interesa mucho esta apertura del edificio de la UNTAC como este espacio público y no me parece una casualidad que inicie y que una actividad fundamental sea esto del comedor popular. Vamos a encontrar esto de las ollas comunes a una hora en Chile y hay una parte muy significativa en el documental donde justamente entrevistan a una de las mujeres que participaba y lo tenía clarísimo. Ella decía, es que incluso un proyecto político, algo así, parafraseando, comienza por el estómago, ¿no? Es fundamental lo de la comida, eso permitía estos espacios también de mestizaje social, no sé cómo llamarlo, que luego vemos cómo las mismas ciudades y las arquitecturas van reproduciendo determinantes órdenes y jerarquías y vemos que de repente edificamos ciudades que no necesariamente tienen estos espacios para estas conversaciones entre diferentes estratos sociales y me parece que el edificio, por eso me parece muy atinado que el director haya elegido a través de testimonios y de archivos contarnos cómo se construyó este edificio, qué significó y cómo fue pues, puesto en el foco de la eliminación justamente por lo que significaba, por lo que representaba. Y bueno, esa parte me parece que es atinada. Y la otra, sí, yo no había pensado en la plataforma política, doctor Tamayo, de la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo para las Naciones Unidas. Me había quedado como no tenía claro y para mí fue muy esclarecedor, ¿no? Conocer esa importancia y me queda claro que, bueno, una era a ese nivel internacional, otra también a nivel nacional en Chile y evidentemente a nivel regional de América Latina.
pues de este proyecto, ¿no? Del allenismo y lo que significaba. Y bueno, me parece que ya ambos han mencionado cómo este edificio finalmente con toda la obra, con todas las obras que están ahí, que además son funcionales, pues también reflejan momentos históricos, momentos sociales que están, que se vivieron. Y me parece bueno, que en ese sentido es bastante atinada, lo repito una vez más, la elección de contarnos esta historia a través de eso. Me parece que también hay una discusión ahí acerca del valor mercantil de las obras, o sea, hay una apuesta por poner las obras de arte para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo las pueda disfrutar, las pueda ver, y creo que eso pues evidentemente es parte del proyecto allendista. No sé si quisieran comentar algo que se les haya quedado, que escuchando a las otras les genere. También me pareció muy significativo del documental que recupere testimonios de personas que estuvieron trabajando en él. Eso es bastante conmovedor. Jaime. Sí, creo que una cuestión que mencionaste después de mi intervención que me pareció muy importante es que efectivamente, mientras que tenemos un arte triunfante, un arte divertido, un arte de fiesta en la primera etapa del edificio, efectivamente después tenemos un arte de violencia, de dolor, de opresión, de monstruosidad, que expresa claramente lo que es la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, si el arte es vida, también muestra esa vida oprimida, reprimida, violentada y finalmente conducida a la muerte. Entonces, el arte en ese sentido está cumpliendo una función social más allá de las emociones que despierta. Es también un arte que nos muestra una realidad y como se señalaba en por alguien que trabaja mucho estos temas, cuando hacía referencia a los muralistas, bueno, en particular a alguno de ellos, de los muralistas mexicanos, y a la participación de los artistas en el periódico del Partido Comunista El Machete en los años 20, con una gran cantidad de mexicanos que todavía no, aun cuando el gran esfuerzo de Vasconcelos de alfabetizar, pues aún en ese periodo precisamente todavía había mucho analfabetismo, pues una forma de traducir lo que se estaba viviendo y por lo que se estaba luchando era ese arte, ¿no? Que mostraba la lucha de clases, que mostraba las banderas y las demandas de las clases populares y también la violencia que sufría tanto por parte de las oligarquías o de la oligarquía local o regional o nacional y también del imperialismo. Entonces, esto que a veces podría alguien ver como casi caricaturesco, en realidad tiene una función social y didáctica incluso. Pero cuando además no es solamente una cuestión meramente propagandística, sino que además tienen un contenido artístico real, pues eso lo multiplica su impacto, ¿no? Y su valor, obviamente. Y creo que es lo que vivió Chile precisamente, de alguna manera, en los 70s, en esta primera etapa del gobierno de Allende, y luego al revés, ¿no? Es decir, que mostró la violencia que estaba viviendo el pueblo, la opresión y mostró la verdadera cara de la dictadura. Digamos que le quitó las máscaras a los militares, a la junta militar, y nos mostró esos monstruos que realmente estaban detrás de esas caras
que hablaban del progreso y del crecimiento económico, etcétera, etcétera, y de que iban a acabar con el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? El arte nos mostró quiénes eran realmente. Los desenmascararon, ¿no? Y además, no solo un proyecto social, sino un proyecto político, ¿no? Yo creo que Claro. tiene un contenido profundamente político y yo creo que en movimientos sociales contemporáneos, bueno, al menos en muchos feminismos, está muy presente estos activismos que se llaman, ¿no? El hacer activismo a través del arte, por lo que significa, por este alcance que tiene y por esta manera como de, como bien decías, Jaime, didáctica, ¿no? De hablar de complejidades, de situaciones dolorosas, como de manera tan integral, insisto, en varios feminismos latinoamericanos los activismos están muy presentes y como bien decías, en las siguientes 2 jornadas que vamos a tener mañana y pasado mañana seguramente van a seguir saliendo porque vamos a votar. Bueno, quisiera agregar, digo, con esto que hemos discutido, que las paredes hablaron y las paredes hablan. Tanto cuando era el edificio de la UNTAD, como cuando después pasó a ser un casino popular, como cuando fue a pasar a ser Diego Portales. Una vez leí que decía que creo que era el diseño de interiores, el único arte que no era político. Y con este documental me doy cuenta que todo tipo de arte es político. Aquí cada pintura que hicieron, los vitrales, la forma incluso en la que hicieron los salones, las escaleras, todo, la forma en que reflejaba el sol en ciertas partes, me acuerdo que hubo uno en que se veía muy bonito cómo se reflejaba del piso a las paredes y cómo pasaba la luz por una pared que hicieron, era impresionante, y cómo reflejaba ese sentido, como hablábamos, de unidad, de la unidad entre el artista y el obrero y la unidad del pueblo, y cómo cuando llegó la dictadura y se hizo sede de gobierno, todo, se levantaron muros, cambiaron los colores, reflejó lo que verdaderamente era la dictadura, una cerrazón al pueblo y solo con un sentido de dominación sobre él, ¿no? Digo, no quiero meterme mucho en el tema de mañana porque va a ser muy interesante, pero en el documental resaltan el papel, decía uno, el papel del mercurio en la lucha por la libertad, decían. Y es impresionante cómo muchas veces en donde yo estudio son a veces situaciones, bueno, ni modo, lo voy a decir, tan cuadrados en su forma de percibir cómo deben enseñarse las cosas y cómo deben ser, como dicen, no, es que si hay medios de comunicación, si hay como diarios libres, porque en este caso el Mercurio era independiente, entonces ya se clasifican esas cosas como democracias. Y pienso, ahorita está muy claro porque era en tiempo de dictadura que no era prensa libre, ¿no? Pero incluso hay medios de comunicación actuales que tienen como rehén a la sociedad que están en democracias y por eso son medios de comunicación libres y expresan una serie de mentiras. La desinformación dicen que ahorita está terrible en Chile también. Por eso es que la constituyente no pasó. Y eso ya es, digamos, un mal que tenemos en muchos países latinoamericanos, de que las élites, las oligarquías son las que tienen presas a los medios de comunicación, ¿no? Y no digo que vivamos en dictadura, solo digo que esas situaciones deben tenerse en cuenta ahora. Son, en lugar de serlo, ¿cómo lo llaman? El cuarto poder, de que son independientes unos de otros. No, es como en todos los poderes en América Latina cuando hay gobiernos represivos, ¿no? Que están, no represivos, perdón, como en un sentido de que están ligados tanto el ejecutivo, el legislativo, el judicial, como digo, lo que decía de las dictaduras judiciales, también está la dictadura de los medios, ¿no? Que influye a veces mucho más, porque dicen, bueno, lo de los políticos se queda a un lado, me voy a fiar de los medios de comunicación, y no, realmente son, pienso, escasos
los medios fiables que tenemos aquí en México, la mayoría son propagadores de desinformación y que pues bueno, así ha sido, les digo, como un mal en América Latina. Y pues digo, ahí en el gran peso que tuvo el mercurio en la Operación Colombo en Chile, fue creo que una de las cosas más aberrantes y que, pues sí, que deberían de ser, digo, juzgadas, pero ahí están, comparecen algunas personas, muchas otras no, pero, pero pues esperemos que en un futuro ya haya más avances, que se reactive más la sociedad para poder, porque ahorita ya no parecemos como una era de revoluciones, ya parecemos una era de reforma que nada más prolonga cuestiones que se establecieron en periodos muy neoliberales y que ahorita los estamos arrastrando más eso, más que cambiarlos, ¿no? Reformas mínimas cuando se debe de hacer un vuelco a las formas de gobierno de nuestros países, ¿no? Y no sé qué piensen ustedes, como que con el documental a mí me queda una sensación, lo voy a decir así, a ver, que al cabo estamos aquí charlando tranquilamente, pero como una sensación de que estos proyectos de alguna manera tenían algo muy estructural, ¿no? Hacer un edificio finalmente es algo muy estructural que encarna, bueno, encarna no es la mejor palabra, pero que concreta proyectos y que luego es resignificado con la dictadura, luego otra vez, o sea, es como un espacio que está en constante disputa, pero como que ahora actualmente, y mucho que ver con esta episteme del neoliberalismo que ya nos comentaba Daniela, pareciese como si ya lo que está en disputa no son tanto esas estructuras como muy sólidas, ¿no? Dijera el Berman, sino más bien cosas más de imagen, un poquito más efímeras, más que más fácilmente cambian, pero por eso me parece como muy simbólico que se utilice la elaboración, la construcción de un edificio como uno de los proyectos faro de Allende, ¿no? Porque creo que significa o representa, es una cosa concreta que se creó y que no necesariamente se limitó únicamente a esa estructura que es importante, sino que ahora ya en estos tiempos contemporáneos creo que es más difícil encontrar proyectos políticos así que se concreten en estructuras, pero bueno, no sé, son nada más como ideas que más bien aviento para ver ustedes qué piensan y cómo. Jaime, sí, claro. Sí, bueno, yo creo que lo señalaba en mi intervención. Yo creo que un elemento que fue clave en la primera etapa de esta obra desde su construcción fue esa pasión y ese compromiso y esa entrega de los trabajadores, los artistas, los técnicos, los profesionistas que sacan adelante algo, como dije, que se consideraba imposible, es decir, por los técnicos especializados de más alto nivel que son los de los colegios. Esto no lo tenemos ahora, ahí ni en otro. Es decir, sí, hay un edificio muy bonito, pero ya no expresa ni la combatividad, ni la pasión, ni el sueño que vivía el pueblo chileno con la unidad popular. Deja de ser ese territorio oscuro, lúgubre, sucio de los militares, pasa a ser un espacio agradable, que retoma la cultura, que como dijo Dani cuando lo vio y dice, bueno, pues realmente mucho, muy impresionante en lo hermoso que es, ¿no? Pero se queda en esa parte más decorativa, podríamos decir. Incluso no sé si tenga más o menos valor artístico, pero no tiene la pasión y la combatividad que tenía el arte y que tenía todo este tipo de cuestiones, incluido la participación de los obreros. Y esto lo vemos en varios espacios, ¿no? Yo creo que si nos ponemos, por ejemplo, a revisar
lo que fue la música chilena en tiempos de la Unidad Popular, y desde antes, cuando empezó la figura de Allende a proyectarse como posibilidad de gobierno, bueno, es la misma música que todavía se mantiene cuando pensamos y recurrimos a la música de protesta chilena o lo que sea, porque no hubo grandes cambios. Por ahí hubo algún grupo que en plena dictadura sí, de manera un poco críptica, llegó a hacer canciones denunciando la dictadura, pues para los que entendían. Ya sabemos que los militares no entienden nada, ¿verdad? Me comentaba alguna vez un destacado chileno exiliado aquí en México que cuando empezaron a revisarle lo que traía salir Marx, Lenin, así luego esta obra, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me escapa el nombre. Es algo así como así se construye el futuro o algo así. Dice, esto es lo que deben de estudiar, cómo construir obras, ¿no? Dices, bueno, señor, qué bueno que no entendió, ¿no? Pues al menos le salvó la vida ese libro. Pero lo que hoy se tiene ahí no precisamente refleja una sociedad que sí está incómoda, que sí denuncia, que sale a la calle, pero que por otro lado no logra consolidar los cambios y por otro lado está en una situación de equilibrio con una parte de la sociedad que reivindica el pasado fascista. Y esa es la parte preocupante, el avance ya no de la derecha, que nosotros veíamos a Piñera como un gobierno de derecha, casi de ultraderecha, ¿no? Hoy resulta que es el más decente, hasta firmó el compromiso por la democracia, mientras que tenemos ya a los hijos de los viejos fascistas reivindicando el fascismo y a Pinochet, etcétera. En Chile, o sea, parece que la historia no sirve para entender y cambiar las cosas, o qué pasa ya ahí de repente ahí lo de Chile sí me sorprende, como me parece natural que pueda haber siempre grupos de ultras, ¿no? Como los hay en otros países donde hay avances sociales, etcétera. Pero que sea una fuerza que incluso electoralmente en el último proceso para lo de el Congreso constituyente en la segunda versión, pues la votación más alta la obtuvo no la derecha, la ultraderecha. Y además en conjunto derecha y ultraderecha pues tienen mayoría absoluta, ¿no? Pero después de lo que significó el primer constituyente, que fue exactamente al revés. Entonces, pues no sé, el edificio no está reflejando ni siquiera esos cambios. Qué bueno que sea un edificio que recupera la cultura, que es muy agradable, pero no vemos esos cambios y tampoco, como digo, la música, sí hubo esos intentos, pero la música chilena de la época de la Unidad Popular hoy sigue vigente, tan vigente que hasta la ultraderecha la toma. No andaban creo que sería muy decente decirle los imbéciles, pero para no utilizar otra palabra, de frena, ponían la de Venceremos y la cantaban. Y sí, es decir, Sí, como que hemos visto esa dinámica, ¿no? De apropiarse de las demandas, más que de las demandas, de las formas, de las consignas, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y lo toman y ponen esa canción también, Sí, de los contenidos. Con los feminismos también pasa. Son tan estúpidos que digo, perdón, pero son tan estúpidos que cantan lo de un rojo amanecer. O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están cantando. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que sigue vigente, aún hasta por ese lado,
las canciones de la cultura musical, digamos, de la época de Allende, porque es muy emotiva, es muy participativa, es muy movilizadora. Y eso no lo vemos hoy tampoco. Quizá con las feministas por ahí hay algún caso, ¿no? Donde ha habido canciones que han movido, ¿no? Pero, digamos, el impacto que tuvo en la música en la época de Salvador Allende no se ha recuperado. Y por cierto, creo que en Chile empezó esto de las feministas que empezaron a hacer esas canciones, ¿no? Y pues las tesis, ¿no? La performance que se reprodujo en todas partes del mundo. Sí. Sí, así es. Sí, yo creo que toca un aspecto fundamental que es esta vitalidad y creatividad que también tenía el proyecto allendista, ¿no? Hemos hablado mucho de esta vía socialista a la chilena, democrática y pacífica, que lo caracterizaba, pero yo creo que también hay en y yo creo que es un acierto del documental, justamente mostrarnos esta vitalidad y esta creatividad pues del desarrollo de los seres humanos, ¿no? Que es posible de crear cosas impresionantes y que movilizan emociones, afectos, sentimientos, y creo que esa libertad de desarrollo, en efecto, yo creo que el hecho de que se utilice una dinámica de apropiación y que genera confusión, pues tiene que ver con el hecho de que no es sencillo crear, ¿no? Crear conceptos, crear contenidos, crear consignas y pues esta apropiación me parece una dinámica de confusión que seguramente veremos mañana en el tema de las ultraderechas y de los medios de comunicación y qué papel juegan. Bueno, para ir cerrando, compañeros, yo creo que podemos perfectamente cerrar ahorita a las 6:30. No sé si quisieran hacer un último comentario. Bueno, yo hago uno. Lo que decía el doctor Tamayo muy acertadamente de que el edificio no volvió a ser como se había hecho la UNTAD. Es que Chile, no solo el edificio no se ha recuperado, sino de que la sociedad chilena no se ha recuperado políticamente de la dictadura. Eso, es increíble porque un político tan excepcional, decía, Salvador Allende fue un político que destacó tanto del resto porque estaba completamente entregado al servicio del interés común y a la comunidad, que se trabajó tanto en borrar su legado, tanto en la sociedad y para que, para que no se volviera a repetir lo que él intentó hacer y todo lo que él hizo en lo poquito que tuvo de gobierno, como vemos, nacionalizó la banca, el acero, el carbón, el cobre. Ahorita hay una disputa sobre la situación del litio y bueno, ahí hay contrastes porque dicen que no, que lo explote el gobierno sería lo mismo que lo explotara una empresa. No, no se puede. Se necesita, los gobiernos necesitan agarrarse de sus recursos para sus pueblos. Ya cuando lo das a una empresa, esos nada más vemos lo que están haciendo las mineras canadienses en México. No se puede comparar a cuando es manejado directamente del gobierno a cuando ya se da a las privadas, ¿no? Porque las privadas empiezan esta intrusión también política que se genera al interior de los países para modificar incluso las políticas sociales de los países, ¿no? Entonces, Chile, el presidente Boric, cuando él asumió, no me causó mucho entusiasmo en un principio, a pesar de, de la vertiente de la que él venía. Y pues ahorita ya dijo que iba a sumar el número de carabineros por la situación de la inseguridad en el país, pero bien lo dijeron en uno de los documentales, de que a ellos les preocupaba ver cuando aumentaban la presencia militar,
tanto en el gobierno como en las calles, ¿no? Incluso había unas calles que yo veía en Santiago abarrotadas de carabineros. A donde vas hay carabineros. Incluso había unas partes donde pensé que estaban cerradas las calles y, y la gente decía, no, es que nosotros no vamos para allá porque está lleno de carabineros. No porque no pudieran pasar, simplemente porque en ellos está la situación de desconfiar completamente en los carabineros, ¿no? Por todo lo que implicó su desempeño en la dictadura. Y pues bueno, por eso digo, la sociedad chilena no se ha recuperado. Muy difícilmente las estructuras políticas, las estructuras, como digo, mediáticas, de todo, es un proceso muy duro porque se trató muy enfáticamente en destrozar todo lo que Allende significó, todo lo que Allende hizo. Entonces, por eso la sociedad chilena, más que decepcionarse uno de cómo no han avanzado tanto, es más bien ver cómo no se han recuperado el sufrimiento por el que tuvieron que pasar y por eso no han logrado avanzar, ¿no? Ahí tenía aquí una idea, que creo que se me fue. Ay, se me fue. No, era algo sobre... no, una disculpa, se me fue la idea, pero era algo así de que, pues, realmente la gente, cuando fue el golpe, decían, es que ¿por qué no hicimos nada? Nosotros teníamos que haber estado ahí para dar la cara a los militares y defender a nuestro presidente. ¿Por qué no fuimos? Pero realmente había mucho miedo. Es lo que pienso. El miedo dominó y el miedo, por eso pienso que persiste todavía en la sociedad. Muchas gracias, Dani. No te preocupes, si te acuerdas, ahorita nos comentas, si no, seguramente mañana o pasado tendremos también espacio para ello. Yo creo que mencionas un tema fundamental. En efecto, hay una política de aniquilamiento, ¿no? De eliminación total y de terror, que pues claro que vemos sus estragos a una hora, ¿no? Y cuando vemos lo que está sucediendo actualmente en Chile, pues justamente eso justifica mucho la necesidad de hacer trabajo y reflexión sobre justamente el legado de Allende, pero también sobre las consecuencias nefastas de esta dictadura, ¿no? En una ola en términos sociales, culturales, artísticos, arquitectónicos, en cómo pensamos las ciudades, en qué impacto y cómo estamos pensando también lo social. Ese edificio al final era, como ya lo hemos mencionado, pues un espacio para todas, para todos, para todes, ¿no? Y creo que luego en las ciudades no necesariamente existen esos espacios. Doctor Tamayo, no sé si quiera brindarnos unos comentarios finales o invitamos a las siguientes jornadas. Sí, bueno, nada más en referencia a lo que decía Dani de esta inexplicable, porque creo que el temor no es suficiente, esta inexplicable reacción paralizada del pueblo chileno al golpe, ¿no? Y hablo del pueblo chileno desde los militares que podrían haber sido constitucionalistas y defensores de la legalidad que significaba el gobierno de Allende, hasta, bueno, sí hubo grupos obreros, por cierto, que trataron de oponerse, que fueron brutalmente reprimidos, pero precisamente porque no hubo una condición para una insurrección o un levantamiento o un repliegue que les permitiera tener espacios desde los cuales enfrentar el golpe, como si lo tuvo la República Española, ¿no? Que el golpe de Estado, incluso con todo el apoyo de Hitler, Franco no lo pudo llevar a cabo al final y se vino una guerra civil que solamente la ganó Franco precisamente con el apoyo de los fascistas italianos, los nazis alemanes y los fascistas portugueses, porque las democracias occidentales se hicieron tontas todo el tiempo, pero resistieron y resistieron 3 años. Y en Chile no vimos eso. Tal vez esa cultura tan pacífica del pueblo chileno
que no sé, que les impidió, excepto grupos como el Frente Manuel Rodríguez del Partido Comunista o los del MIR, pero que terminaron convertidos en guerrillas, pues no hubo una reacción, digamos, para enfrentar la dictadura. Y esto sí creo que es sorprendente. Y bueno, sobre todo por ese entusiasmo que hemos hablado, esa pasión, pero que esa pasión estaba dispuesta a llegar hasta el tope de la legalidad y de la lucha pacífica. Pero más allá, pareciera que no estaban dispuestos a ir a defender el gobierno que ellos habían elegido, pues no estaban dispuestos a enfrentarse al ejército, a enfrentarse al golpe de Estado. Y bueno, por eso finalmente el pinochetismo pues hizo y deshizo con la oposición. Y cuando hablo de la oposición me refiero también a aquellos que los apoyaron inicialmente a los golpistas, como la Democracia Cristiana, que terminaron matando a algunos de sus más altos dirigentes, ¿no? Que originalmente fueron apoyos del golpe, pero que luego al oponerse a las torturas y esto, como Eduardo Frei Padre, pues fueron simplemente asesinados. Los partidos prohibidos, incluso sus partidos más rastreros, porque nadie fue capaz de enfrentarlos. Aquí en México, bueno, tenemos una de estas dictaduras promovidas por los Estados Unidos, quizá la primera que se fraguó en una embajada, hasta el pacto de la embajada se llamó, donde vino el golpe de Estado de Victoriano Huerta, pero eso generó una reacción, ¿sí? En el norte y luego en otros puntos, y bueno, se formó el ejército constitucionalista y se hizo frente a la dictadura de Victoriano Huerta. Pero no sé, yo creo que habría que estudiar más a fondo qué es lo que pasó en Chile, pero no lo que hizo la dictadura, sino lo que no hizo o por qué no lo hizo el pueblo chileno, ¿sí? Eso sería, y más por decir, pues ese entusiasmo, un entusiasmo que no tenía Madero, por ejemplo. Madero ya estaba muy denostado cuando se dio el golpe, y sin embargo, Allende, bueno, pues estaban todas estas manifestaciones de alegría, de compromiso, de la calle, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué pasó? Ese es el problema. Y eso puede ayudar a explicar también lo que está pasando hoy. Sí, salen a la calle, se brincan los torniquetes del metro, etcétera, etcétera, y casi tumban un gobierno y hacen una revolución y cambian la constitución. Al final no hacen nada y la derecha crece y la ultraderecha crece más y están paralizados. ¿Qué pasa en Chile? No, sin duda que nos deja una agenda importantísima porque creo que es necesario comprender qué sucede por lo que significa. Se ha hablado mucho de este papel paradigmático de Chile, ¿no? Lo que sucede en Chile creo que es muy importante para toda América Latina. Ha sido ejemplo de muchas políticas, lo fue con el mismo gobierno de Allende, lo fue con el proyecto neoliberal, y creo que actualmente lo que está en juego, lo que está en disputa también va a ser clave para la región de América Latina y sin duda, pues por eso estamos abordando esto, por eso también creo que es necesario construir una agenda de investigación que tenga entre sus temas centrales estos temas, ¿no? Por lo que significa. Bueno, estimados, ha sido un placer charlar con ustedes a propósito de este documental. Creo que nos ha dado las pautas y cumplió el objetivo de abordarlo a través de esto como un primer aperitivo y espero que sea la primera de varias colaboraciones en este sentido. Invitarles a todas las personas que nos ven y que nos verán después a la segunda y tercera jornada, mañana jueves 28 de septiembre a las 5 de la tarde igual. Vamos a tener el tema medios de comunicación, posverdad y ultraderecha latinoamericana, ecos de ayer y hoy en Chile. Lo vamos a hacer a partir de un otro documental muy bien hecho también de Ignacio Agüero, que se llama El Diario de Agustín.
que justamente nos va a contar la historia del papel y la participación activa del periódico El Mercurio, que aún ahora sigue siendo uno de los más importantes y más leídos en toda América Latina. Para abordar este tema vamos a tener dos invitadas de lujo también como los de hoy. Vamos a tener a Jade Ramírez y a Almendra Orozco. Y bueno, continuaremos el viernes. Hoy no me queda sino agradecer profundamente la generosidad de Jaime y de Daniela para discutir y para participar en estos temas. Y bueno, les dejo un abrazo y la invitación para que se unan a nosotros mañana y pasado en una charla en donde compartimos diferentes temas y que nos parecen fundamentales. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, Emanuel, también por la transmisión y por toda la parte logística y técnica de la jornada. Y les damos las gracias. Hasta pronto.